Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Bendito sea nuestro Elohim, amados, bendito sea Él. Vamos a iniciar o continuar más bien con esta porción, esta primera porción de esta parashá que se llama Shelach Lecha, envía de parte tuya. Amén. En este Sefer de Bamidbar, un libro de números 13, 1 al 20. Entonces, anoche nos quedamos en el 13:8. Bueno, ahí vamos a empezar, ¿verdad? Ahí vamos a empezar y prácticamente nuestra exposición se va a basar en el nombre, ¿verdad? En el nombre de Yahoshua, que es donde nos enfocamos, ¿verdad? Entonces, para que, ¿verdad?, nos pongamos en sintonía, ya que hay mucha controversia, ¿verdad?, por el nombre, siempre ha habido. Yo creo que, bueno, es controversial, ¿verdad?, porque por los diferentes tipos de modismos idiomáticos que existen en el mundo, se podría decir, ¿verdad? Tenemos en México, ¿verdad?, muchos acentos en cada estado, ¿verdad?, en lo largo de diferentes épocas. Entonces, eso es lo que al menos podemos entender que es el trasfondo de la controversia de que si es Yahshua o Yahoshua o Yeshua o Yehoshua, ¿verdad? Sabemos que uno es el nombre largo y otro es el nombre corto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer, vamos a empezar en esta porción, ¿verdad?, donde nos quedamos anoche. Vamos a leer del 8 al 10. Amén. De la tribu de Efraín, que significa fructífero, Oseas, que significa salvación. El hijo de Nun, que significa pez o posteridad, ¿verdad? O perpetuidad, ¿verdad? Aquí lo pusimos con letras. De la tribu de Benjamín, hijo de la mano derecha, que significa Benjamín, hijo de la mano derecha. Patiel, mi liberación. El hijo de Rafú, que significa sanado. De la tribu de Zebulón, habitando juntos. Gadiel, Elohim, mi tropa. El hijo de Sodí, que significa confidente. Amén. Es importante saber los significados de los nombres, ¿verdad? Siempre es importante porque a veces se unen los nombres y nos da un mensaje Elohim. Pero ahorita no vamos a profundizar en eso. Se me hace que lo hicimos el año pasado, si mal no recuerdo. No recuerdo muy bien, pero creo que ya hablamos un poquito de los nombres. Baruch Hashem, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el comentario que tenemos de este lado, ¿verdad? Porque ahora sí que vamos a entrar en controversia con el comentarista, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, de la tribu de Efraín, ¿verdad? Oseas, así está traducido, Osea, hijo de Nun. De la tribu de Efraín tenía Oseas como su explorador. Su nombre fue cambiado por el nombre de Yehoshua. Lo vamos a dar lectura, después vamos a nosotros a sacar nuestra, ¿verdad?, nuestra postura, ¿verdad?, nuestra postura de nosotros. Significa salvador o libertador. Y Yehoshua significa Hashem salva. O Yahweh salva, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos. O Yah salva. ¿Verdad? Más adelante el mismo comentarista nos lo va a aclarar.
Mosé añadió la letra Yud al nombre de Oseas, y así su nombre empieza con la primera letra del nombre del Eterno, Yud, Hei y Ba. Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde el cielo, en relación al Mesías que iba a venir más adelante. En el texto masorético está escrito Yehoshua, Yud Hei Bab Shin Ayim, que fue traducido al castellano como Josué, ¿verdad? Como Josué. Pero todo esto ya es este tipo de transliteraciones que nos llegaron a nuestro tiempo no es más que una manera de perdernos a nosotros mismos, ¿verdad? Esto fue trabajado con toda la intención, no en un año, no en 2 años. Esto ya venía preparado para que nosotros no tuviéramos los nombres de los Kadoshim. Y se logró, se logró porque hay muchos Jesuses, hay muchas Marías, hay muchos, qué sé yo, Mateos, todo eso, ¿verdad? Todo esto que mucha gente se puso nombres supuestamente bíblicos, pero no son más que transliteraciones, porque el nombre bíblico tiene mucha santidad, mucho poder. Entonces es difícil, como decíamos anoche, dominar a una persona cuando tiene esa protección, se puede decir una protección de santidad cuando tiene un nombre Kadosh. Hay una protección, hay una resonancia en la manera de pronunciar el nombre. Hay una resonancia, amados. Recordemos que toda la palabra fue dada por palabras resonantes, palabras que hacen que el cielo y la tierra retumben cuando mencionamos los nombres, ¿verdad? El nombre del Padre y del Hijo. Entonces, eso es lo que se nos ocultó, ¿verdad? Con estas transliteraciones, ¿verdad? Que a mi punto de vista fue planeado, ¿verdad? Aquí ya lo hemos explicado. Fue planeado no por hombres, sino por estos impíos que tienen contacto con el de abajo, ¿verdad? Con el de abajo. Se puede notar porque tiene mucha inteligencia que no es de este mundo, o no se puede, ¿cómo se puede decir? Que no es de esta dimensión, pues para que me entiendan, ¿verdad? No es de esta dimensión. ¿Por qué? Porque solamente alguien muy inteligente hace un proceso de 400, de 100 años, ¿verdad? Que sabe que en adelante esto se va a cambiar poco a poco, ¿sí? No sé si me expliqué o si me entendieron. Pero eso es un trasfondo, ¿verdad? Porque no es como es posible que, ¿verdad? Que lleguemos a la conclusión de que en la gematría secular de estos tiempos el nombre Jesús te dé 666. ¿Es coincidencia? No lo creo, ¿verdad? No se cree, eso no creo que sea coincidencia, sino que fue, como les digo, fue planeado, ¿verdad? A largo plazo, porque así es la forma de trabajar ¿verdad? De los impíos. Los impíos trabajan a largo plazo. Ellos no esperan que hoy se haga una cosa y que ya en un mes ya se haya hecho. Ellos van a largo plazo, ¿verdad? A diferencia de lo que están haciendo ahorita, que quieren hacerlo a corto plazo, ¿verdad? De la Agenda 2030, ¿verdad? Es a corto plazo, es a 10 años. Entonces, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Sí, puede
acarrear grandes consecuencias cuando se quiere hacer algo así pronto. ¿Por qué lo quieren hacer pronto? ¿Verdad? Es como les decíamos anoche, es porque el tiempo se está agotando para ellos. Amén. Vamos a continuar. Miren, la forma abreviada de este nombre es Yeshua. Esa forma aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos del Tanaj. Pero bueno, esta diferencia es... a ver, permítame. Es que en los textos antiguos no había las nikudot. Las vocales fueron agregadas y eso cambia completamente la pronunciación. Miren, aquí tenemos una roca que fue extraída, ¿verdad? Que fue encontrada, perdón, y que tiene el nombre, ¿verdad? En arameo se podría decir, como, es que si le faltan las nikudot, si le pones diferentes nikudot, te va a sonar Yeshua. Y si le pones las otras, te va a sonar Yahshua. Entonces, si no había nikudot, ¿cómo se pronunciaba? ¿Verdad? Eso por un lado. ¿Verdad? Que es interesante y es muy, muy hermoso estar indagando en todo esto, porque realmente para eso es la Torá, amados. La Torá es para que estemos indagando, estemos explorando, estemos debatiendo, ¿verdad? Los que les gusta el debate, y estemos estudiando todo el tiempo para ver dónde, cuándo, cómo, ¿verdad? Y todo esto es para eso. Por eso Elohim nos mantiene en su escritura, en su gran y hermosa Torá, ¿verdad? Eso es para esto. Esto no es para otra cosa, sino para que seamos diligentes, estudiosos de su dabar, ¿verdad? Amén, amén, amén. Esa forma aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos, ¿verdad? En el tiempo del rey David, encontramos en el texto hebreo dos maneras de escribir el nombre Jonathan, ¿verdad? Aquí nos van a dar una explicación muy, ¿verdad? Muy interesante. Jonathan, ¿verdad? Conocido como, bueno, así está escrito en nuestras Biblias, Jonathan, una forma más larga y otra abreviada. En Primera de Samuel 13:2 y 3 aparece un nombre en el texto hebreo como Jonathan. Yud, Bab, Nun, Tab, Nun. Y en Primera de Samuel 14:6 y 8 aparece en forma larga Jehonatán, ¿verdad? Usted puede ir a explorarlo y se va a encontrar, ¿verdad? Que esto está. Si tiene la interlineal, ¿verdad? En la que está en el Google, ¿verdad? Usted va a notar que los nombres, si hay uno más largo y otro más corto. Esto nos enseña que el mismo nombre puede aparecer con dos formas diferentes en el mismo contexto, incluso en el mismo versículo, como se ve en 1 de Samuel 19:1. A ver, vamos. Saulo dijo a su hijo Jonathan y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jehonatán, hijo de Saulo, apreciaba grandemente a David. Amén. Entonces, ¿verdad? Esto nos va a servir a nosotros también para saber, ¿verdad? Que si nuestro Adón Yahshua HaMashiach tiene un nombre largo y un nombre abreviado, ¿verdad? Y tiene un nombre maldecido, un nombre que los rabinos en el segundo siglo pusieron para maldición. Ahorita lo vamos a ver. En el texto hebreo de Nehemías, vamos a ver aquí. En el texto hebreo de Nehemías 8:17 aparece el nombre Yeshua, hijo de Nun, como un sustituto de la forma más antigua, Yehoshua, hijo de Nun, que aparece en el Humash,
en el Pentateuco y en el libro de Josué, ¿verdad? Cuando se refieren al hijo de Nun. Los traductores al castellano han escrito Josué, independientemente si el texto hebreo usa la forma larga de Yehoshua o la forma abreviada de Yeshua. Al igual que en el ejemplo que vimos en Jonathan. En el texto hebreo de Esdras 3.2 se habla del sumo sacerdote Yeshua, Yud, Shin, Ba, Ayim, hijo de, ¿verdad? En hebreo ven, hijo de Yotzadak o Josadak. El mismo nombre aparece en Esdras 5.2, donde el texto original está en arameo, con el mismo nombre Yeshua, hijo de Yosadok, ¿verdad? de Yosadak. El nombre Yeshua es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. Ciertas partes de Tanaj fueron escritas originalmente en el idioma arameo. Sin embargo, si comparamos con Ageo 1.1, vemos que el mismo sumo sacerdote aparece con el nombre Yehoshua, Ben Yosadak, o Josadak. Esta es la forma más antigua. Entonces, ¿qué nombre fue el que dio el Malaj a Joseph y Miriam, ¿verdad? A José y María, ¿verdad? Como la conocen como José y María, que pusieron sobre, ¿verdad? Que pusieran sobre el hijo que iban a nacer, como está escrito en Mateo 1.21. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Bueno, aquí no le pusieron el nombre, ¿verdad? Pero como el comentarista le puso Yeshua o Yehoshua, ¿verdad? Entonces vemos por dónde va el asunto. En los dos libros de Esdras y Nehemías, que vivían después del cautiverio de Babilonia, aparece la forma abreviada de Yeshua en 26 ocasiones. En estos dos libros no aparece la forma larga de Yehoshua. Sin embargo, en los dos libros de los profetas Zacarías y Ageo, aparece la forma larga Yehoshua 11 veces, pero en la forma corta Yeshua no aparece en ningún lugar de sus libros. Estos dos profetas también vivían después del exilio babilónico. Los dos están usando la forma larga del nombre, y mientras que sus contemporáneos Esdras y Nehemías usan la forma abreviada de Yeshua. Esto nos enseña que ambas formas del nombre eran válidas durante el tiempo del Segundo Templo y donde había una mayor influencia de arameo. Hay una tendencia general a usar la forma abreviada del nombre. La conclusión es que el nombre del Salvador es tanto Yehoshua como Yeshua. Hoy en el día, el pueblo de la casa de Yehudá, creyentes en él, que viven en Israel, hablan en hebreo, le llaman Yeshua. En cuanto a la forma griega, Jesús, quien cita un texto escrito por el doctor Luis Morales, nos encontramos que en griego aparece el nombre de nuestro Mesías como Jesús, pero Jesús no significa nada en griego, a no ser en el dialecto jónico, donde Jesús es el genitivo de les, que significa al Elohim Baco, el Elohim de las bacanales. O sea, se podría decir que le puso el dios de las bacanales, ¿verdad?
o el dios Baco. El doctor Morales usa la palabra Elohim como sustituto de la palabra Dios. Más adelante en el mismo artículo sigue. Vemos entonces que el griego Jesús o Jesús no es sino un esfuerzo de transliterar la palabra hebrea de Yeshua, solo que en griego el sonido she suave no existe y por eso se utiliza el sonido s y la terminación en a de la palabra Yeshua. Expresa un femenino, por eso se utilizó el sonido es, ¿verdad? Bueno, muy bonita explicación, ¿verdad? Muy bonita explicación, pero vamos a ver más, porque como les decía al principio, esto no me convence a mí. De manera semejante, aunque yo al principio, ¿verdad? Yo sí decía Yeshua. Pero, ¿por qué? Porque al principio yo estoy hablando de hace cerca de 8 años. El primer nombre que yo encontré en la escritura fue Jehová. Entonces, por eso yo sí creí que el nombre era Yeshua, que realmente es lo mismo, hermanos, es lo mismo, nomás que hay que indagar. De manera semejante, la Yud de Yeshua, que se llama Yod, ¿verdad? Es la Yod en hebreo y que es la letra más pequeña del alefato o del abecedario hebreo, para que me entiendan, pasó al castellano como J. De ordinario, la Yud se transformó en castellano en J. De allí que en Matitillahu, Mateo 5:18 se diga, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O que en vez de decir Yehudá, se diga Judá, o que se diga Jerusalén en vez de Jerusalén, o que se diga Jacobo en vez de Jacobo en lugar de Jacob. Todo esto implica cómo la palabra Yeshua se transformó en el castellano a Jesús. Fue un buen esfuerzo de transliteración, es decir, de tratar de pronunciar el nombre como se pronuncia en el idioma original. Y es que los nombres no se traducen, sino que se transliteran, ¿verdad? Bueno, pues tampoco se transliteran. Todos sabemos, por ejemplo, que bueno, aquí pone un ejemplo, no lo vamos a dar. Vamos a ver. La Septuaginta, la traducción griega del original hebreo, que fue hecha casi 200 años antes del nacimiento de Yeshua, usa la forma griega Jesús como una traducción o transliteración del nombre hebreo Yehoshua. Por ejemplo, en Números 13:17. En conclusión, podemos decir que el nombre hebreo Yehoshua es la forma antigua del nombre Yeshua. El nombre Yeshua es su sustituto abreviado del nombre Yehoshua, tanto en los textos originales hebreos como en los textos originales arameos. Por lo tanto, podemos decir que las dos formas son dos maneras de hablar del mismo nombre. Esto nos da la conclusión de que es correcto decir Yeshua y es correcto decir Yehoshua, ¿verdad? Bueno, yo pienso lo mismo, pero también en Yahshua y Yahoshua. Pero si usamos el nombre Yeshua para hablar del Mashiach, fíjate lo que dice aquí,
corremos el riesgo de confundirlo con Yehoshua, hijo de Nun, en Israel. Hoy en día, cuando se menciona el nombre Yehoshua, normalmente hace referencia al hijo de Nun. El nombre Jesús, que aparece en el texto griego de los escritos mesiánicos, no es otra cosa que un intento de transliterar el nombre hebreo de Yahshua. ¿Verdad? Esto yo creo que más que nada es una manera de ocultar el verdadero nombre, porque el nombre del Mesías es especial, es diferente, tenía que ser diferente, ¿verdad? Probablemente a Josué sí se le puso Yehoshua, pero no vemos eso en el texto. Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ver, ¿verdad? Porque en el año 200, recordemos que se trató de borrar el nombre del Mesías. Entonces, cuando se trata de borrar algo, se trata de borrar todas las huellas, ¿sí? Todas las huellas que haya del nombre. Entonces por eso hay que hacer exégesis sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a ver. Encontramos un comentario, ¿verdad? Que dice el nombre maldito. Cuando el Talmud se refiere de forma Yeshua a Yeshu, Yeshua y Yeshu. El Talmud B. Sanedrín 106 dice: la palabra o el título Yeshua es una maldición rabínica que significa pueda su nombre y memoria ser borrada totalmente. Esto fue en la época del rabino Shimon ben Shelah. No se ve muy bien, está muy borrosa la información, no la pude obtener más clara. Pero esto sucedió en el año 200 después de Mashiach. Ok, acá hay otro comentario. Así como Yeshua es un acrónimo, también Jesús es otro acrónimo. Y todas las Biblias cristianas recibieron en sus diversas ediciones esta mentira, ¿verdad? Esta mentira, porque había se podría decir una conspiración, ¿verdad? Una conspiración. Ustedes saben que el maligno, el engañador, usa gente también. Permítame, déjeme tomar agüita. Entonces, yo pienso que Yeshua o Yahoshua o Yahshua o Yehoshua, pienso que es el mismo, solo que el modismo idiomático, ¿verdad? Es el que hace que lo escuches diferente. Ahorita lo vamos a explicar. Pero vamos a ir al Mateo hebreo de Shem Tov. Mateo hebreo de Shem Tov. Miren. A ver si se mira. Bueno. A ver, permítame. Déjeme ver si dice que se mire. Ahí está. Yo creo que ahí se mira, ¿verdad? Aquí tenemos el Mateo hebreo de Shem Tov. Capítulo 6. 6, versículo 5. ¿Verdad? Pasuk 5. En aquel tiempo dijo Yahoshua a sus discípulos: cuando ustedes oren, no alcen la voz y no sean como los tristes hipócritas que gustan de orar en las casas de asamblea y en las esquinas de los patios
y orar con hablan al... Bueno, la idea es esta, no lo voy a leer ya, porque la idea es aquí, indagar aquí, miren, está escrito Yahoshua. Yahoshua está escrito en el hebreo, acá lo tenemos marcado y hasta tenemos una nota, ¿verdad? A ver si se alcanza a ver. En este único lugar donde se preservó en el texto hebreo el nombre original completo, Yahoshua, y solo en los manuscritos E y F. En el resto del texto se cambió a Yeshua o Yeshu o Yeshua, ¿verdad? Y ya vimos lo que se hizo, ¿verdad? Lo que se hizo en el año 200, ¿verdad? Y entonces, o sea que se trató de esconder el nombre. Yo no creo que se haya tratado de esconder, simplemente es una cuestión de que así lo oían en el acento que como se pronunciaba en el idioma antiguo, ¿verdad? O, ¿cómo les diré? O en la actualidad, porque he oído varios que dicen cómo lo pronuncian allá en Israel nuestros hermanos, ¿verdad? Y dicen que se oye como Yahoshua, pero ahorita vemos. Pero muy buena esta, porque acá lo tienen, miren, acá dice Yeshua, miren, en el 2, Yeshua, ¿verdad? Y aquí dice Yahoshua. Entonces por eso decimos que las dos están correctas. Yo creo que sí, las dos están correctas. Tenemos una versión, bueno, ahorita no la vamos a decir, ahorita no la vamos a poner. Vamos a pasar al 11. Al 11, permítanme, a ver. Se me estaba pasando, aquí lo tenemos en el Sefer Dabar. Miren, también lo tenemos en el Sefer Dabar. En el libro de Matitiyahu, Mateo 1:21. Y dijo el malaj a Yosef: de ella te nacerá un hijo, y tú le llamarás Yahoshua, ¿verdad? Y si alcanzan a ver las letras, está la Yud y la Hei al principio. Cuando vemos esas dos letras, si no tuviera los puntos masoréticos, que esos prácticamente sabemos que han sido para confusión en vez de, ¿verdad? De hacer bien. Si le quitamos los puntos masoréticos, dice ya, ¿verdad? Entonces si dijera Yahoshua, ¿verdad? Entonces es muy importante saber eso, porque eso es lo que puede cambiar todo el contexto. Bueno, amén. Vamos a ver. Permítame. Ok. Vamos a leer el 11, del 11 al 15. Y de la tribu de Yosef, que significa él añade, esto es de la tribu de Manashe, que significa olvidadizo. Gadi, mi tropa, el hijo de Susi, mi caballo. De la tribu de Dan, que significa juez, Amiel, que significa mi pariente es Elohim, el hijo de Gemalí, o Gemalí, que significa montador de caballo. De la tribu de Aser, que significa bendecido, Setur, oculto, el hijo de Mijael, que significa quien es como Elohim, ¿verdad? Miren
Qué bonitos nombres, ¿verdad? El significado Mijael, que significa ¿quién es como mi Elohim? De la tribu de Neftalí, que significa lucha. Nahbi, que significa escondido. El hijo de Bofsi, que significa rico. De la tribu de Gad, que significa tropa. Geuel, que significa grandeza de Elohim, el hijo de Mahí, que significa disminución, perdón. Amén, amén, amén. A ver, vamos a ver aquí que tenemos un pequeño comentario sobre el Pasuk 11 de la tribu de Yosef. Vamos a ver. Ok. De la tribu de Manashe, solo Manashe y no Efraín es específicamente edificado con Yosef, debido a que sus representantes se asemejaba más en cierto aspecto a su ancestro Yosef que su par, perdón, que su par de Efraín, que a la par de Efraín. Yehoshua, tal y como Yosef calumnió a sus hermanos, así también Gadi, de la tribu de Manashe, trajo un informe maldicencia contra la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Esa es el comentario que tenemos aquí sobre el Pasuk 11. No sé si se entendió. A ver, está medio confuso. Lo voy a leer de nuevo. No está muy largo. A ver, de la tribu de Yosef, de la tribu de Manashe. Solo Manashe y no Efraín. Específicamente edificó con Yosef. Se identificó con Yosef debido a que su representante se asemejaba más en cierto aspecto a su ancestro Yosef que su par de Efraín. Bueno, le pusieron así, ¿verdad? Que dice, lo pusieron a él ahí, que ya que creen, ¿verdad? Según el comentarista, que porque Yosef, ¿verdad? Era engañador, cuando los engañadores fueron otros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, es que, ¿verdad? Todo se prestó, ¿verdad? A tantas cosas que pasaron en el pasado, engaños, ¿verdad? Traiciones, vender a un hermano, ¿verdad? Por eso vino toda la tribulación de 400 años. No fue porque sí, no fue porque a Elohim se le ocurrió llevar al pueblo a Egipto para que fuera esclavizado, ¿verdad? Que no, sino porque hubo consecuencias de todo el pecado. Hubo consecuencias, amados, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Estos son los nombres de los Anashim, de los hombres que envió. El 16, vamos a leer del 16 al 17. Estos son los nombres de los Anashim, de los hombres que envió Moshe a reconocer la Eretz, la tierra. Y llamó Moshe a Oseas, que significa salvación, el hijo de Nun, ¿verdad? Yehoshua, que significa, fíjense bien cómo hay una incongruencia. Lo llamó Yehoshua, que significa ya es salvación. Entonces se debió haber llamado Yahoshua, no Yehoshua. ¿Sí? O sea que se le está cambiando una vocal. Y al cambiar la vocal, se puede interpretar mal, ¿verdad?
A ver, vamos a... Aquí tenemos un comentario muy interesante sobre el Pasuk 16. A ver. Permítanme. A ver. Ah, caray, perdón. Ok. Moshe tuvo revelación del Mashiach. ¿Verdad? Perdón. Sí, ok. A ver, Oseas, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua. ¿Verdad? Moshe tuvo la revelación del Mesías Yeshua, como está escrito en Juan 5:46, porque si creyerais a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Hashem reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir. En su forma antigua y amplia, de esa manera, este explorador Yehoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética del Mashiach. A ver, vamos a ver, aquí lo vamos a ver en el Sefer Rabar. Ya lo tenía listo, pero bueno, vamos a ir. A ver si encontramos pronto. A ver, permítame, es que este libro tiene otros. Aquí está. No. Aquí está. Vamos al principio para que miren. ¿Verdad? Aquí está. Miren. A ver si se alcanza a ver. Ahí. Tenemos el nombre Yehoshua, ¿verdad? Que lo conocemos como Josué, que significa Yahweh es salvación. Pero cuando vemos la palabra, está la Yud y Hei, ¿verdad? Si le quitamos los puntos masoréticos, pues te dice ya Joshua, ¿verdad? Precisamente porque significa ya es salvación. Amén. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver más. Ok, dice, Hashem reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esa manera, este explorador, Yahoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética de Mashiach. A ver. Su nombre es el mismo que el del Mesías. Creo que totalmente estamos de acuerdo, que viene siendo, ya sea como tú quieras, Yahoshua o Yehoshua o Yeshua, ¿verdad? Aunque Yehoshua difiero porque si el nombre poderoso es Ya, si David, el Melech David o el rey David, lo abrevió en los salmos como Ya, ¿verdad? Entonces por esa razón, la palabra Ya tiene un gran significado, porque es el nombre Kadosh. Hasta ahorita nuestros hermanos de la casa de Yehudá es el único nombre que pronuncian. Ellos ya ven que no pronuncian el nombre, pero sí pronuncian Ya. En sus tefiló, en sus grandes tefiló, han pronunciado la palabra Ya. ¿Sí? Entonces eso es para, ¿verdad?, analizar. Bueno, su nombre es el mismo que el de Mashiach. Fue un siervo fiel a Moshe en todo momento, al igual que el Mashiach. Tomó el lugar de Moshe. El Mesías iba a ser como Moshe. Fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, como el Mashiach va a introducir a los fieles en el reino venidero. Amén. Él cruzó el río Jordán, ileso.
simbolizando la muerte de la resurrección, ¿verdad? Y muchas otras cosas similares y las que están por venir. Recordemos que, ¿verdad? Va a quebrantar cabezas por todos lados, como dice el Salmo 110, ¿verdad? Y regirá a las naciones con vara de hierro, conforme a su Torah. Amén, amén, aleluya. ¿Sí? A ver, sigamos aquí. Yehoshua vino de la tribu de Efraín, hijo de Joseph. Por esto hay otra señal de que Mashiach tenía que ser hijo de Joseph, de manera profética, y cumplir el papel de Mashiach sufriente, para luego ser revelado alto, al igual que Joseph en Egipto. Amén, amén, amén. El Mesías ben Joseph, ¿verdad? El hijo de Joseph, el Mesías sufriente, primero tenía que venir. Esto ya se creía desde antes del primer siglo, ¿verdad? Solo que esta generación fue cegada por tanta interpretación o tradición. Al mismo tiempo vemos aquí una conexión interesante entre el Mesías y la tribu de Efraín, que representa a las tribus dispersas y perdidas de Israel. Amén, amén. El Mesías tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas, la restauración de toda la casa de Israel. Amén, ¿verdad? Y introducirnos, ¿verdad? Llevarnos a Elohim, ¿verdad? Ese es el propósito. Solamente el pueblo escogido era el que esperaba un Mesías. El mundo no sabía de ningún Mesías. Además vemos que el nombre largo de Yehoshua significa, ¿qué significa? Ya es el que salva. Fíjense la incongruencia, ya y ye, entonces no tiene sentido. Pero bueno, aquí le pusieron ya es el que salva, como está escrito en Yeshayahu 43:11. A ver, vamos a leerlo. Yo soy Hashem, y fuera de mí no hay Salvador. En Isaías 45:21, declarar y presentar vuestros casos, sí que deliberen juntos. Quien ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces. ¿No soy yo Hashem? No hay más Elohim que yo, un Elohim justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Amén. ¿Verdad? Como también Mashiach dijo, ¿verdad? El Padre y yo uno somos. En Oseas 13:4, mas yo he sido Hashem, tu Elohim, desde la tierra de Misraim, desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Amén. Bueno, a ver. Aquí tenemos una traducción, ¿verdad? Y a ver si se mira. Ahí se mira todo, ¿verdad? Creo que sí. No, a ver. Bajemos poquito. Ahí está. No sé qué traducción sea esta, pero tenía yo esta hoja por ahí, ¿verdad? Que está en... Bueno, no me recuerdo dónde lo vi. Se me hace que es en Mateo. No, en el libro de los Hechos. Hechos 1. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Están Hechos 1. Yeburá, cuando haya venido sobre... Sí. Hechos 1:8. Bueno, no lo vamos a poner, pero es interesante. Miren, Jerusalén, Yahudá, Yahshua. Aquí lo tenemos. Yahoshua, ¿verdad? Miren, por estas dos letras,
cambia, ¿verdad? Cambia totalmente todo. Estas dos letras sin, ¿verdad? Sin Nikudot, sin los puntos masoréticos, ¿verdad? Tenemos y tenemos que saber que el nombre del Mesías es especial, no es cualquier nombre. Por eso, ¿verdad? Ahora nosotros creemos que es Yahshua o Yahoshua, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver. Aquí todavía tenemos más. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo creo que vamos a tratar de terminar, ¿verdad? Porque creo que ya se dijo todo. Aquí se dice más, pero es de lo mismo. Vamos a continuar leyendo. Creo que leímos el 16. Creo que no leímos el 16. Y esto fue lo que nos pasamos, ¿verdad? No, sí lo leímos, ¿verdad? Sí. 16, nos faltó el 17, pero bueno. Venían juntos, los vamos a leer juntos. 17, pero lo vamos a leer junto con el 18, el 19 y el 20. Y los envió Moshe a recordar. No sé si la leímos. Pero nos faltó un poquito de este lado, ¿verdad? Suban a la montaña. Oh, no. A ver, lo vamos a leer de nuevo. Y los envió Moshe a reconocer la Eretz de la tierra de Canaán, y les dijo a ellos: suban hacia el Negev, hacia el sur, y suban a la montaña, a las montañas, y vean ustedes la Eretz, la tierra, lo que es, y al pueblo que habita allí, si son fuertes o débiles, pocos ellos o muchos. Y cómo es la Eretz, cómo es la tierra que ellos habitan, si es buena o mala, o cómo son las ciudades en que habitan ellos, en campamentos o en fortalezas, y cómo es la Eretz, si es robusta o consumida, si hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto de la Eretz, de la tierra, y ahora es el tiempo de las primeras uvas, ¿verdad? Es tiempo de las primeras uvas, y recordemos que traen un racimo de uvas cargando entre dos. Amén. Ok, a ver, vamos a ver, aquí tenemos un comentario sobre el 18 al 20, sobre 18 al 20. Permítame. A ver. Moshe pidió a los espías que se fijasen cuidadosamente en la naturaleza de la tierra y de sus habitantes, pues el clima y el terreno de algunas tierras son conducentes al desarrollo de gente sana y vigorosa, en tanto que otras tierras tienden a debilitar a sus habitantes. Además de ello, Moshe les pidió que reparasen en la naturaleza de los pueblos mismos, pues, aunque las condiciones materiales de una tierra pueden ser muy inhóspitas, la gente te podría sobreponerse a ellas. Por ello, preguntó si es buena o mala, es decir, tiene buena provisión de agua y aire sano. Aparte de ello, incluso si es buena en el sentido de que con trabajo duro puede proporcionar sustento. Es lo suficientemente fértil como para producir abundantes cosechas sin necesidad de derrochar esfuerzos, según Onkelos. Moshe asimismo pidió que les informara si la tierra era rica en el sentido de que contaba con oportunidades para el comercio o pasear, de que no fuese propicia para la agricultura, ¿verdad? Entonces
Todo esto que les pidió Moshe, ¿verdad? Que se fijaran en todas estas cosas, pero bueno, ya Elohim, ¿verdad? Le dijo, bueno, tú te vas a encargar de esto, si eso quieres hacer, hazlo, ¿verdad? Entonces ya él estaba poniendo sus propias órdenes, ¿verdad? Sus propias instrucciones, ¿verdad? Para que chequearan la tierra. Pero vemos en el contexto que dice que se fijaran también en los moradores o algo así, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos al 20. Se va a analizar una palabra. Si hay en ella árboles. Si hay en ella árboles. Rashi comenta que la referencia a los árboles era una alusión a algún tzadik, pues quería que los espías se enteraran si alguna persona justa moraba en la Eretz, en cuyo mérito los habitantes serían protegidos de un ataque. Bueno, un tzadik, ¿verdad? Creo que si hubiera habido un tzadik, Elohim le hubiera dicho, ¿verdad? Yo creo que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahí hay gente justa, no la toques, ¿verdad? En su defecto, ¿verdad? Como cuando venían, ¿verdad? Que les dijeron al primer rey, que dijeron que los dejara pasar, que nada más iban a tomar agua, ¿verdad? No iban a destruirlos, pero ellos prefirieron hacer guerra. Entonces, ¿verdad? Vemos todo esto que se trató, ¿verdad? De infamar la tierra, pero Elohim ya les había dicho, es una tierra que fluye con leche y miel. Ya era una orden, tomen la tierra, tomen la Eretz. Esto ya era algo concreto, solo que les faltó emuná. Solamente 2 varones, Caleb y Yahoshua, fueron los que tenían el corazón circuncidado, tenían un diferente rúa que ellos, ¿verdad? Trajeron un informe correcto, a la diferencia de los otros 10, ¿verdad? Entonces, amados, hay que ser, anoche dijimos como Caleb, ahora decimos como Yahoshua, ¿verdad? Hay que ir creciendo, ¿verdad? Llegar al temple, llegar a ser como Yahoshua, ¿verdad? Igual con un rúa diferente, un rúa que no desmaye, un rúa fiel, un siervo fiel, ¿verdad? Un siervo fiel que siga en los caminos, que siga, ¿verdad? El gran y obediente camino de los mitzvot, de los mandamientos, ¿verdad? Que sigamos los pasos y los caminos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hay que ser como Yahoshua, ¿verdad? Y como Caleb, claro que sí. Hombres perfectos, ¿verdad? Hombres perfectos que se les dio este rúa diferente, este rúa que se te da en el momento que tú circuncidas tu corazón y prácticamente has ganado un rúa diferente, un rúa que te va a llevar por el camino correcto, un rúa que te va a llevar y te va a ayudar, ¿verdad? Que te va a ayudar a guardar los mandamientos. Amén. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, te damos toda rabá, porque tú eres bueno y para siempre es tu Rahamín. Baruch Hashem, amados. Bueno, entonces, creo y he querido, vamos a volver a retomar las lecturas, pero primero vamos a terminar el libro de Ruth y después vamos a volver a retomar las lecturas, ¿ok? Porque es necesario retomar las lecturas, porque sí es muy importante, ¿verdad? Creo que hay hermanos que a lo mejor no tienen una Biblia restaurada, entonces
creo que sí vamos a continuar. Aparte de que es necesario, ¿verdad? Es necesario porque a veces estamos en la casa y decimos, al rato lo leo mi porción, al rato leo mi porción y pasa el día y se nos pasa. Entonces yo creo que sí es necesario, vamos a continuar con las lecturas, pero primero vamos a terminar el libro de Ruth. Bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que ya nos sanó, ¿verdad? Que de veras que el jueves que íbamos a hacer ¿verdad? La enseñanza del libro de Ruth, la continuación, perdón, nos dolía, pero horrible la espalda, la cintura, la ciática. Tenemos un padecimiento sobre la ciática y ese día yo creo di un mal paso en el trabajo y me dolía en la noche, me dolía muy feo. Entonces no pudimos, ¿verdad? Pero Baruch Hashem que ya estamos bien. Y bueno, amados, entonces sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.